Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo integral del 9 de octubre del 2020. Vamos a continuar con nuestro estudio del teorema fundamental del cálculo y que la vez pasada enuncié de esta manera. Aunque quiero hacer la aclaración que esto es más general, este enunciado es más general que el que ustedes van a encontrar en los libros de texto dedicado al cálculo. Y es que aquí estoy haciendo sobre F una hipótesis, estoy diciendo, supongamos que F es integrable. Si ustedes checan sus libros, en general van a encontrar que se pone una condición más fuerte. La condición que ustedes van a encontrar es, déjenme cancelar esto, algo que es más fácil de comprobar es que F debe de ser nada más continua. Sí. Entonces, en los libros de texto, ustedes como van a encontrar el enunciado del teorema fundamental del cálculo es, vamos a suponer que tenemos una función f minúscula continua sobre un intervalo cerrado AB y que conocemos una función f mayúscula que es una primitiva para f minúscula. Entonces, podemos nosotros calcular la integral de f minúscula sobre el intervalo AB simplemente evaluando f mayúscula evaluándola en B y restándole el valor de f mayúscula en A. Y aquí también quiero hacer un comentario sobre la notación. Este FB menos FA, pues generalmente se escribe de manera abreviada así. Se pone F mayúscula de la variable que estamos integrando, que es X, y luego ponemos aquí una barra vertical y ponemos simplemente A abajo y B arriba. Y esto nada más es notación que se usa con mucha frecuencia y que lo que quiere decir es evaluar F en este límite superior que es B y luego evaluar F en el límite inferior que es A y restar, ¿verdad? O sea, queremos formar F de B menos F de A. Quiero regresar a los ejemplos. Quiero considerar aquí el siguiente ejemplo. Queremos considerar la integral desde 1 a 4 de 3 sobre raíz de x menos 5 raíz de x de x.
Y aquí, antes de proceder a resolver este problema, quiero recordar que tenemos nosotros conocimiento de que si yo tengo la función en general x elevado a la n más 1 entre n más 1 y derivo esto, lo voy a indicar, voy a indicar la derivada de esta manera. Quiero derivar respecto a x esto, pues lo que va a pasar es que me va a quedar n más 1, el exponente que tenía yo, x, se disminuye el exponente en 1 dividido entre n más 1. Y esto pues es simplemente x a la n. Y esto lo que me quiere decir, esto es válido, vamos a ponerlo aquí, válido para n, vamos a decirlo aquí, cualquier número real pero pues, tenemos que hacer una excepción. N no puede ser menos 1, ¿verdad? O sea, n tiene que ser distinto de menos 1, porque pues esta expresión que tengo aquí no tendría sentido si n es menos 1, ¿no? Porque estaríamos dividiendo aquí entre 0. Pero n puede ser cualquier número real distinto de menos 1. Y entonces, eso lo estamos resaltando porque entonces este resultado de derivadas, pues lo podemos leer como un resultado de primitivas, ¿no? O sea, una primitiva para, digamos, vamos a escribir f minúscula para, quiero encontrar una primitiva para esta función, pues será f mayúscula de x igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Y claro, aquí estoy excluyendo el caso en el que n es menos 1, pero n puede ser cualquier cosa, cualquier otro número real. Entonces, regresando aquí, si yo quiero encontrar esta integral, pues procedo en varias etapas, ¿no? Primero separo la integral, o sea, pongo la integral de 1 a 4 de 3 sobre raíz de x, y luego pongo menos la integral de 5 raíz de x, también entre 1 y 4. Oh. Después, pues saco las constantes fuera de la integral y el 1 sobre raíz de x lo escribo de forma alterna como
x elevado a la menos 1/2. Y aquí también el raíz de x, pues lo escribo como x a la 1/2 de x. Por cierto, se me pasó comentar la primera cosa que debo de, antes de hacer todas estas cuentas y hacer todas estas cosas, pues lo primero es que tengo que convencerme es que el integrando es una función continua. O sea, esta función que tengo acá, la pregunta es si es continua. Y pues aquí contestamos simplemente que sí por nuestra experiencia que tenemos con la función raíz cuadrada, que aparece pues básicamente dos veces, una vez aquí y otra vez aparece acá en el denominador, y no hay problemas para esta función porque no estamos utilizando números negativos, por un lado, entonces no hay problemas, y tampoco estamos usando aquí en el rango, no estamos usando valor cero, porque pues, la función raíz cuadrada sí está definida para cero, pero no puedo yo dividir aquí en el primer término, en este término que tengo acá, no puedo dividir 3 sobre 0, ¿no? Pero el 0 no está contemplado aquí en el intervalo de 1 a 4. Entonces, de hecho, si vemos la función, aquí está graficada la función 3 sobre raíz de x menos 5 sobre raíz, menos 5 por raíz de x para x entre 1 y 4. Su gráfica se ve más o menos así. Es una función continua, no la puedo trazar de un solo trazo. Entonces, regresando acá, aquí no puse el dx, se me olvidó. A ver, aquí se me olvidó poner dx menos. Y ahora para cada una de estas integrales, pues voy a usar esta regla de acá, de que una primitiva, por ejemplo, para x a la 1/2 es x a la 3/2 entre 3/2. Sí, entonces, a ver, para la segunda integral, lo que me dice esta regla de las potencias es que tengo que incrementar el exponente en 1 y luego también dividir entre ese mismo nuevo exponente, ¿no? Esa es la integral, esa es la primitiva. Y pues tengo que evaluar esto entre 4 y 1. Y aquí al principio, pues también tengo que sumarle 1 al exponente y dividir entre ese mismo exponente nuevo y evaluar entre 1 y 4. ¿Y eso qué me va a dar? Eso me va a dar 3 elevado, 3 por x a la 1/2, menos 1/2 más 1 también es 1/2, evaluado entre 1 y 4, menos 5, y aquí es x a la 3/2 sobre 3/2, evaluado entre 1 y 4. Lo voy a reescribir una vez más. Esto va a ser
El 1/2 lo combino con el 3. 3 dividido entre 1/2 pues es 6. Entonces queda 6 por x a la 1/2. Y aquí también voy a combinar el 5 con el 3/2. 5 dividido entre 3/2 pues son 10 tercios. Y entonces queda entre 4 y 1. Y entonces ya nada más es hacer un poco de álgebra. Pues se evalúa primero en 4, entonces va a quedar 4 a la 1/2 menos 1 a la 1/2 menos 10 tercios por, y ahora tengo que evaluar aquí en 4 y luego tengo que evaluar en 1. ¿Y esto qué me da? Pues la raíz de 4 es 2, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 4 es 2, pero 2 al cubo es 8. Y la raíz cuadrada de 1 es 1, al cubo es 1. Y entonces, pues esto me queda 6 por 1 menos 10 tercios por 7. Y lo ponemos todo en tercios. Entonces son 18 menos 70 tercios, que son menos 52 tercios. Y ya acabamos, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Que es ahora la integral desde, digamos, menos 5 hasta 3 de la función valor absoluto de x de x. Pues ahora sí voy a checar si se cumple mi condición del teorema. Esta función es continua en el intervalo menos 5, 3. Pues sí, ¿no? Porque si me la imagino graficada esta función, rápidamente aquí menos 5, aquí 5, aquí 3, aquí digamos 5, entonces más o menos lo que obtengo yo es una función que hace esto y luego hace esto. ¿Sí? Más o menos. En el intervalo que me interesa, que es el intervalo que va desde menos 5 hasta 3. Entonces la función, pues sí es continua en el intervalo cerrado menos 5,3. Entonces sí debo de poder aplicar el teorema fundamental del cálculo. Solo que ahora me encuentro con que pues me cuesta trabajo encontrar aquí, o sea, si f de x es la función valor absoluto de x para x entre menos 5 y 3, la pregunta es, ¿puedo yo encontrar una primitiva para esta función? Y pues como que me cuesta trabajo pensar en una función f cuya derivada, f mayúscula cuya derivada sea f minúscula. Pero entonces,
uso una propiedad de la integral que es la propiedad aditiva de los intervalos. Si tenemos la propiedad aditiva para los intervalos. Que les recuerdo, lo que quiere decir esto es que si yo tengo una integral de a a b de f de x dx, yo puedo reexpresar esta integral como la integral de a a c de f de x dx más la integral de c a b de f de x dx, donde c es algún punto entre a y b. Entonces, pues, aprovecho esta propiedad para escribir la integral de menos 5 a 3 de f de x como la integral de menos 5 a 0 de f de x dx más la integral de 0 a 3 de f de x dx. Porque ahora, pues, se me facilita todo, ¿no? O sea, ahora aquí, en el primer intervalo, la función valor absoluto de x, pues es menos x. Y en el segundo intervalo, que va de 0 a 3, pues la función valor absoluto es igual a x. Ahora sí conozco primitivas para cada una de estas. Aquí, pues la primitiva es x cuadrada sobre 2, evaluada entre 3 y 0. Y aquí, pues va a ser menos x cuadrada sobre 2 entre menos 5 y 0. Y pues esto me va a dar, cuando evalúo en 0, menos lo que obtengo cuando evalúo en menos 5. Entonces va a ser a ver, dejen borrar este que se está metiendo acá. Sí, vamos a poner aquí menos 5 al cuadrado. Luego tengo aquí el límite superior 3 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Pues entonces al simplificar aquí, pues nos damos cuenta que estos podemos olvidarnos de ellos. Y el primer término, pues me queda 25 medios más 9 medios es 34 medios, que es 17, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nos plantean encontrar esto?
Pues si yo procedo aquí de manera sistemática, pues el 1 sobre x cuadrada lo escribo como x a la menos 2 de x. Después, pues yo digo que uso la regla de las potencias que acabamos de ver. Entonces, sumo 1 al exponente, que no es menos 1, y divido entre el nuevo exponente y evalúo entre menos 1 y 1. Y pues esto es x a la menos 1 entre menos 1 evaluado entre menos 1 y 1, que es menos 1 sobre x evaluado entre 1 y menos 1. Entonces, al evaluar en 1, pues queda esto, menos al evaluar en menos 1, pues queda esto. Y si hacemos aquí nuestras cuentas, el primer término es menos 1 y el otro también. Entonces esto nos da menos 2. Y entonces estamos muy contentos porque la integral desde menos 1 a 1 de 1 sobre x cuadrada de x, por las cuentas que hicimos, nos da menos 2. Pero ojo, aquí hay algo raro. 1 sobre x cuadrada es, bueno, 1 sobre x cuadrada es una función, voy a poner en vez de función fn, positiva. Y sin embargo, la integral nos está arrojando un valor negativo. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que no checamos nosotros antes de aplicar el método de integración si esta función es continua en el intervalo menos 1, 1. Y pues es claro que esta función presenta varios problemas. La función, vamos a llamarle f minúscula de x igual a 1 de x, f no está definida en x igual a 0. Ahí hay un problema grave, ¿no? La función no está definida en 0. Entonces, pues la continuidad tiene que verse afectada por eso. O sea, tiene que haber ahí algún tipo de salto, algún tipo de... Algo raro tiene que estar sucediendo ahí. Y no solo tenemos ese problema, tenemos otro problema grave, es que f no está acotada. En el intervalo menos 1, 1. Incluso si le quitamos el 0, ¿no? O sea, si ponemos aquí menos 1, 0, unión, 0, 1,
pues la función f no está acotada. F se puede hacer arbitrariamente grande. Entonces, pues esta función no cae dentro del marco de nuestras funciones que queremos manejar aquí, o sea, no cumple con los supuestos que estamos manejando aquí, ni es continua, ay caray, no es continua esta función y tampoco es, acuérdense que había algunas funciones que sin ser continuas eran integrables. Esas funciones tenían que tener un número finito de discontinuidades. Bueno, esta función pues sí tiene un número finito de discontinuidades. Esta función, vamos a borrar aquí. O sea, imagínense que digo, bueno, ¿y qué tal? O sea, no es continua, entonces, pues no se cumplen las condiciones, pero ¿qué tal que es integrable? Esta función en el intervalo que estamos manejando, pues nada más tiene una sola discontinuidad, lo cual está bien. Voy a poner nada más discont. Tiene una sola discontinuidad, o sea, tiene un número finito de discontinuidades, que es en x igual a 0, ¿no? Ahí es donde hay un problema. Pero no basta con que tenga un número finito de discontinuidades, tiene que ser acotada. Y eso ya nos quedó claro que no se cumple. Entonces, no está acotada. No está acotada. Pero entonces, eso quiere decir que, por lo tanto, no es integrable. Y entonces, pues no caemos dentro del marco que queríamos. O sea, ni siquiera si pedimos que f sea integrable, pues esta función de aquí que tengo aquí no es integrable. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que pasen un buen fin de semana.